Bueno, estamos acá con Jesús Dátulo. Muchas gracias, Jesús, por recibirnos. ¿Cómo estás, Tini? Un placer gigante. Y bueno, este ciclo de entrevistas se denomina Not Football. La idea es hablar un poquito, también le contamos a la gente, de todo lo que tiene que ver, pero al mismo tiempo no tanto con el jugador de fútbol, ¿no? Su mentalidad, cómo se forja como persona dentro de un mundo que quizás a veces solo lo ve como un activo o como un jugador y no como una persona. Y bueno, gracias por recibirnos acá y yo creo que es la parte más importante, que es la del jugador que hable en primera persona. Lo que te quiero empezar preguntando es esa frase que una vez dijo Maradona, y es que yo siempre voy a ser jugador de fútbol. Aunque te retires, aunque ya no lo practiques profesionalmente, siempre me voy a sentir jugador de fútbol. ¿Es así? Sí, obvio, porque nosotros, yo creo que nacimos jugadores de fútbol, creo que en otra vida también fui jugador de fútbol, no puedo comprobar, pero creo que lo siento, nací para jugar al fútbol y creo que nunca dejamos de ser jugadores de fútbol. Tanto como cuando dejamos de jugar, vamos a ver un partido en el barrio, vemos un partido en la televisión, siempre estamos hablando de fútbol y bueno, somos enamorados del fútbol y somos esto. Me imagino que esa esencia, esa pasión por el fútbol no cambia, pero sí, como persona, dejar el juego profesional te moviliza, te cambia cosas y hasta te diría, te enseña otras. Vos no sos la misma persona que eras como jugador o capaz ese pibe de 20 que debutaba recién a esta persona que yo soy. Y uno va cambiando, uno no es lo mismo cuando arranca, cuando sos chiquito, te divertís más de lo que lo tomás más como responsabilidad, después cuando en la adolescencia vas aprendiendo otras cosas que quizás vas mirando jugadores de primera división, vas teniendo un jugador de referencia, en mi caso era Ryan Giggs o el Kili González, que yo buscaba quién quería ser. Después está el tema de que llegas a ser profesional a los 20 en mi caso, y ahí obviamente que está la etapa de lo que es cuando comenzás a jugar, obviamente no puedes escaparle a la fama de ser jugador de primera división y bueno, la cabeza de uno quizás no, a veces está mejor preparada que otro. Y después está la etapa de que madurás a los 27, creo que es la parte donde uno ya ha crecido lo suficiente y se ha dado cuenta que el fútbol es algo espectacular, que creo que en mi caso a los 27 fue la parte donde quizás me di cuenta de todo lo que fui construyendo y la parte donde quizás vas tocando los 30 y vas viendo bueno, que el fútbol es maravilloso. Hay una especie de clic cuando, bueno, estás cerca del retiro o una vez ya retirado, como que descubrís otro mundo. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Yo creo que el jugador de fútbol, al estar tan enfocado en lo que es el día a día de la profesión, a veces está abstraído de otras cosas, de la realidad, de la sociedad, que una vez cuando deja el fútbol se empapa con eso, se encuentra con eso. Sí, es cierto porque bueno, vivimos quizás en una burbuja, nos hacen todo, llegamos a la concentración y tenemos todo, la cocinera, todo el servicio a nuestros pies y también tenemos en el día a día, los utileros hacen un trabajo enorme que después con el tiempo cuando empezás a crecer lo valorás muchísimo, el que te dejan la ropita en cada lugar y bueno, te vas dando cuenta de esas cosas, ¿no? A ver, recién hablábamos fuera de cámara el tema de lo que es vivir en una pensión, ¿no? De tomar la decisión a los 11, a los 12, a los 13 años de dejar tu casa familiar e irte a vivir a una pensión en objetivo persiguiendo un sueño. Ahora, ese nene que persigue un sueño deja mucho atrás, porque deja un vínculo con sus padres, deja su educación muchas veces, y es un sacrificio que quizás no se tiene tan en cuenta. ¿De quién pasa a ser la responsabilidad de ese nene? ¿Del club? ¿De sus padres, aunque estén a 1500 kilómetros de distancia? Creo que es, ¿Quién se hace cargo de ese nene? creo que es compartido, ¿no? Un poco tus viejos es el que se asustan un poquito tan chiquitos. Yo en mi caso creo que a los 11, 12 ya estaba viviendo en la pensión, era muy chiquito, prácticamente inauguré esa pensión. Cuando Banfield, bueno, hoy por hoy tiene una buena estructura, pero en aquella época estaba comenzando a hacer el Banfield, ¿no? Que bueno, que después se tornó.
Eh, Así que nada, uno es compartida. Después el club obviamente que tiene que cuidarte, que te dan las herramientas, que bueno. Pero es una responsabilidad difícil, es una toma de decisión de la familia muy complicada. En mi caso, yo soy de Seiza, soy de Spegazzini, pero tomé la decisión de irme de mi casa porque yo quería ser jugador profesional y en casa quizás algunas cosas faltaban y es normal, el jugador de fútbol, lo que es la media del jugador de fútbol son de clase media para abajo, entonces muchos no tenemos los medios como para bueno, seguir creciendo como profesional, pero yo lo tenía claro, yo de los 11, yo me acuerdo que hablando en otra entrevista que le decía al periodista le decía, y bueno, ¿de qué momento, de qué edad empezaste que ibas a jugar al fútbol? Y le dije, yo una vez le dije a mi vieja, le dije a los 9 años, porque quizás estaba pasando un momento mal económicamente, estaba quizás llorando y yo le digo, vieja, quédate tranquila, que cuando sea grande voy a jugar al fútbol y te voy a comprar una peluca. Le decía cosas así, no sé, me imaginaba cosas que quizás inconscientemente eso hizo que en el futuro me volviera más fuerte, más, con mucha más confianza y obviamente que exploté mi capacidad, ¿no? Porque yo jugaba bien al fútbol, pero yo sabía que con eso solo no me alcanzaba. ¿Cómo es vivir en una pensión dentro de un club, sin tus viejos? ¿Qué necesidades tenés? Sobre todo afectivas, ¿no? Vinculares, no en cuanto a materiales. Y no, por ejemplo, a mí me tocaba que yo era de Buenos Aires y venían chicos del interior, ¿no? de Argentina. Entonces, nada, uno se nutre con esos compañeros que tuve en la época y cada uno traía su historia y nosotros entre todos nos cuidábamos porque, bueno, éramos como hermanos dentro de la pensión. Y nada, son experiencias que son únicas y uno se hace más fuerte, ahí se comparten las cosas, después uno empieza a tomar mate, se comparte, el uno traía qué sé yo, una comida, traía de cada interior, de cada provincia traía lo que se hace en cada provincia y lo compartíamos, entonces era muy lindo. Y mientras vivías en la pensión, tema estudios escolares, ¿apenas llegaste ya dejaste el colegio o cómo fue? No, no, no. A los 16 me tocó abandonar porque justo, me acuerdo porque patente, yo iba a la secundaria y el director le tuve que explicar que me iba de pretemporada, porque antes, a mitad de temporada, nos íbamos a un mes, Claro. en esa época nos fuimos a Santiago del Estero. Sí, lo que coincidía con vacaciones de invierno, pero en fútbol el periodo Claro, es más era largo. un mes. Entonces, y entonces yo le tuve que ir a explicar al director en ese momento. Le dije, bueno, mire, yo no voy a venir por un mes porque tengo que hacer pretemporada con la primera. Claro, en la época no había redes sociales, no había nada. Y no tenía cómo mostrarle. Y entonces me fui y el tipo dijo, bueno, este me está cargando. Y después, cuando volví de la pretemporada, tuve que volver con un pedazo de diario para mostrarle que fui de pretemporada, pero ya me habían sacado el cupo y se lo habían dado a otro, ¿entendés? Fue difícil. Es que me imagino que es difícil y si bien hoy los clubes trabajan mucho en que los chicos no dejen sus estudios, porque yo creo que también tener estudios te forma como persona y te ayuda en el mundo del fútbol y del jugador, hay una realidad que tu camada o muchos de los chicos que están hoy en primera llegan a primera sin sus estudios. ¿Para vos repercute eso? ¿Es una desventaja llegar sin escolaridad? Mira, yo recomiendo que estudien y principalmente que se formen, que tengan una carrera, más allá de ser futbolista, que sí es su sueño, que lo intenten a morir, pero que si no lo logran, que tengan al menos algo para defenderse en el futuro. En mi caso quedó pendiente de quizás terminar la secundaria, me faltan poco, y lo que siempre me recriminé, no haber estudiado inglés, que es importantísimo. Yo aprendí idiomas, pero no aprendí, o sea, puedo defenderme, pero no puedo hablar fluido el inglés. Entonces creo que yo les recomiendo que estudien porque creo que pueden mejorar sus vidas. Otro de los temas que tocaste recién fue la fama y te lo quiero asociar a ese salto que da el chico, muy chico, porque los que debutan están entre los 17 y 20 años, y no solamente pasan a ser famosos, a tener más exposición, sino también pasa algo particular que no pasa en muchos lados, que es que firmás tu primer contrato como profesional y
empezás a ganar más que tu viejo, que tu vieja. O sea, empezás a ser el sostén de tu familia. ¿Cómo es a esa edad tan chiquito decir, no, bueno, pará, yo soy el sostén de esta familia? Como que madurás de golpe. No, sí, obviamente. Y también les recomiendo que se formen también en las finanzas. Porque el jugador de fútbol tiene que saber de finanzas, tiene que saber cuidar de su dinero. Y para eso está el representante, para eso está el padre, para indicarle, porque obviamente que es una realidad. Como vos decís, de repente tenés $500.000 en el banco con 17 o 18 años, no sé, y vos tenés que saber administrarlo. Y es difícil, complicado, pero tiene que tener los pies sobre la tierra, tiene que saber que el dinero cuesta. En mi caso, no teníamos tanta información en ese momento, éramos más precarios en el fútbol. No había tanto dinero como hay ahora. Y en mi caso, la primera platita que yo pude conseguir, mi sueño era siempre comprarle la casa a mi mamá. Y junté peso por peso, y le pude comprar y fue algo que cumplí, ¿no? Bueno, eso está buenísimo porque es un acto muy noble y medio como agradeciéndole por haberte bancado, pero también hay veces que se lo critica mucho al jugador porque con su primer sueldo compra, no sé, como un auto de alta gama, por ejemplo, y se lo critica. Pero vos recién estás diciendo, es difícil a los 17 años tener tanta plata y saber qué hacer con ella. Sí, es muy complicado. ¿Quién es el encargo? ¿De quién es la responsabilidad de que el jugador sepa qué hacer con ese dinero? Primero, creo que la familia en sí, que lo apoya, que entienda bueno, que si consiguió eso a tan corta edad, que lo cuide, que le dé buenos consejos y obviamente que el representante tiene mucho que ver, que lo acompañe, que lo cuide, que intente ser el sostén, que le enseñe que el dinero cuesta ganarlo y que bueno, después si el jugador obviamente que es dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Uno no está diciendo o es apto para decir lo que tiene que hacer, sino que en mi humilde opinión que se tiene tiene que entender lo que los grandes y que los acompañen, mejor dicho, que le den la mejor opción, ¿no? Tanto la familia como bueno, el representante. Hay algunos que definen al jugador por su competitividad, por el mundo en el que crece y en el que se maneja, como un ente individualista. Porque sabe que está solo, porque la tuvo que pelear solo y porque también sabe que tiene que cuidar su puesto, su lugar, su club, etc. ¿Cómo afecta esto de ser un ente individualista por el fútbol, pero en el resto de tu vida cotidiana? Bueno, yo creo que eso también va en los valores, en Sí. cada persona, cada jugador, y tienen que entender que, bueno, uno le tocó ser jugador de fútbol, tuvo la suerte de muchos chicos, y obviamente que a veces es más criticado porque bueno, es difícil. Si juegas bien te van a querer, si juegas más o menos la gente te mira de reojo. Es un ámbito difícil para el jugador, por eso tiene que tener la cabeza bien puesta. Y bueno, es normal, el jugador de fútbol siempre es mirado diferente y más en la Argentina, que es un país futbolero. Sí. Pero bueno, tiene que ser fuerte, ni cuando ni cuando te va bien sos muy bueno, ni cuando te va mal sos un desastre. Intentar buscar la línea del medio para que, bueno, que todo sea más fácil. ¿Crees que es injusta la visión que tiene la sociedad para con el jugador de fútbol? Y es difícil porque, bueno, nosotros, como te digo, a veces nos tildan de clase baja, de negro, de jugador de fútbol, de que no está preparado, de que mira lo que hace. Es muy difícil, hay que ser un jugador de fútbol, bueno, que es difícil de llegar, no todos tienen la misma chance de tener una educación en sus casas, vienen cada uno del interior con muchos sueños, muchas frustraciones, y de repente le toca jugar y hacer feliz a muchas personas, entonces tienen que ver esa parte también. ¿Cómo se lleva la fama? ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, vos debutaste a los 20 años y a la siguiente temporada ya eras titular en primera, hiciste 2 golazos en la primera fecha frente a Racing, empezaste a sonar en clubes más grandes de Argentina. ¿Cómo se maneja esa exposición siendo tan chico y que nadie te enseña a manejarla? Bueno, es difícil porque como hablamos fuera de cámara, ahí empieza hoy en día con las redes sociales, más todavía, porque bueno, uno a veces tiene que salir un poquito de ese mundo. Está bueno, no pasa nada, que es lindo recibir cariño, pero también tenés que saber que vas a recibir no cariños y nada lindo cuando jugás mal.
Entonces, como te digo, ni muy ni tan bajo. Siempre hay que buscar una línea del medio y es difícil, muy complicado. En nuestra época no existían las redes sociales, pero la fama estaba. Si te va bien, tenés que saber construirla, tenés que saber administrarla. Pero no te digo que es fácil. Por eso te digo que yo, a los 27 años recién, mi cabeza, bueno, maduré a los 27 y ahí se me hizo más fácil. Miré el proceso y hice algunas macanas, como todo jugador, pero la supe entender a tiempo y mi carrera siempre fue en alto. Con esto que estamos hablando de tanto sacrificio, de mucha presión, también muchos sueños, muchos deseos, ¿hay espacio para el disfrute? Porque el fútbol, si bien usted es su trabajo, no deja de ser un juego. ¿Hay espacio para el disfrute, para disfrutar? ¿O es todo el tiempo una presión de afuera y también interna para con uno? Con el tiempo aprendí de eso, con el tiempo, cuando sos más grande quizás, como te digo, ahí aprendí a disfrutar más las cosas, ¿no? Lo que yo había conquistado, quizás al principio cuando tenés 20 y pico, con la vorágine del día a día, de la fama y demás, no te das cuenta, no valorás muchas cosas que cuando cumplís casi los 30, ahí mirás para atrás y empezás a valorar lo que uno va consiguiendo. Pero como te digo, es complicado, pero a la vez es lindo. Y tenés que saber disfrutarlo, tenés que saber decir, bueno, loco, yo soy jugador de fútbol, Dios me dio este don, tengo que cuidarlo a morir porque hay muchos chicos que no pudieron llegar y yo tengo que ser el representante de todos esos chicos frustrados que quizás no pudieron llegar y yo bajo línea, loco, bajo línea, si tengo que bajar una buena línea para los más jóvenes, eso se tienen que dar cuenta. Está buenísimo lo que decís, pero también es una presión muy grande ponerse sobre las espaldas de uno el peso de los chicos que no llegaron, por ejemplo. A los 20, 25 años es una presión también. Sí, es una presión, pero el jugador de fútbol es así. Te pagan para hacer feliz a mucha gente, bajas línea. Obviamente que no es presión, como decía Maradona, el que se levanta a las 4 de la madrugada, que para trabajar. Bueno, entonces valoremos lo que tenemos. Valoremos, es hermoso el fútbol, es hermoso. Es difícil, es complicado, te exige mucho, es verdad, pero es hermoso. Si vos lo sabes administrar en tu cabeza, creo que lo vas a disfrutar más de lo que lo vas a sufrir. ¿Hay lugar para lo humano dentro de esta vorágine del fútbol o el jugador solamente es un activo del club, es una máquina de generar plata, sos tu propia empresa también porque vos generás plata a partir de vos mismo? ¿Hay lugar para el humano o solamente el jugador de fútbol hasta que se retira tiene que pensar en lo profesional? No, bueno, sí que hay parte del humano, es parte de lo que es ser profesional también, Pero yo digo obviamente. dentro del mundo del fútbol, dentro de los dirigentes, representantes, manager, compañeros, de entrenadores, ¿hay lugar para el humano? Y sí, yo creo que sí, pero también somos conscientes de que, bueno, somos profesionales y también, obviamente, que si en una temporada te va mal, el dirigente obviamente que va a optar por otro jugador. Es un ahí en el medio. Pero como te digo, si sabes disfrutarlo y si sabes administrar todo eso, yo creo que sí, obviamente. Y obviamente que te encariñas con diferentes clubes que has jugado, obviamente que te van a tratar mejor quizás en un club que en el otro, pero bueno, sí, yo creo que sí. Recién mencionabas a los dirigentes. ¿Cuál es la visión general, ¿no?, del jugador de fútbol para con el dirigente? ¿Es alguien del que tenés que desconfiar? ¿Es alguien que puede llegar a ser un amigo? Mira, El jugador de fútbol es desconfiado. sí, sí, pero yo creo que ahora que lo veo del lado, inclusive tengo familiares, mi señora que trabaja en el fútbol, y mi suegro que es presidente de un club importante, veo que es difícil, no es fácil ser dirigente, obviamente que hay dirigentes que sirven, otros dirigentes que quizás no tienen la capacidad para comandar un club, pero una persona no hace que todo dirigente sea malo, porque hay dirigentes que se dedican, lo veo en otros clubes, inclusive yo no es que solo voy a ver a Banfield ni a Racing por mi familia,
sino que voy a todas las canchas de fútbol, el que me conoce sabe, y voy a otros clubes para ver la necesidad también que tienen otros dirigentes, porque no es fácil manejar un club, muy difícil más en el ascenso. Y bueno, y como te digo, a veces tengo que mirar otros clubes para valorizar lo que uno tiene en casa. ¿Qué tan difícil es o qué te causaba tener que ir a firmar contrato o renovar contrato? Me imagino que el primer Jesús no tenía experiencia y quizás no sabía nada, y el último sí ya estaba un poco más canchero. Pero ¿cuál es el sentimiento de ser un nene de 20 y decir, bueno, voy a ir a firmar mi contrato? ¿Qué digo? ¿Qué leo? ¿Qué firmo? Como te digo, por eso siempre te digo, siempre los representantes tienen que saber administrar esa parte del jugador. Quizás en mi caso, en la época, quizás no supieron manejar, pero la sensación que yo tenía quizás era firmar y sentirme jugador de fútbol. Uno no, sinceramente, yo jugué al fútbol más allá de que quería ganar para disfrutar con mi familia, que siempre lo he hecho. Yo quería ser jugador de fútbol. Yo quería jugar al fútbol, quería hacer feliz a las personas. En mi caso, me acuerdo cuando iba en la cancha de Banfield, yo vivía en la pensión y era acomodador de silla en la platea. Y a mí me encantaba estar ahí, ver, y yo decía, loco, yo quería jugar ahí, yo quiero jugar ahí. Veía en el tiempo Gatito Lip, muchos jugadores de Garrafa Sánchez, y quería ser uno más, y quería estar ahí, y se me dio. Entonces, más allá de la emoción de firmar el primer contrato, yo quería ser jugador profesional. Mencionaste en varias respuestas el tema del representante. ¿Crees que es una figura necesaria dentro del ámbito del fútbol o se puede prescindir de ella? No, yo creo que es necesaria, y también la parte del dirigente también entender que bueno, tienen que entender que en el medio queda siempre el jugador, y obviamente que el club va a defender la parte del club, y el representante va a defender la parte del jugador. A veces no, porque a veces pasan cosas raras. Uno como profesional le ha tocado bueno, que el- el profesional representante en la época me pasó por arriba muchas cosas, mucha información. Por eso te digo que el jugador de fútbol les recomiendo que estudien, que aprendan todas las cosas, lo que tiene que ver con contratos y demás, porque bueno, tiene que saber lo que uno firma, tiene que estar actualizado, cada cláusula que firma, y bueno, yo creo que se tiene que administrar y saber lo que firma. Eso te iba a decir, porque hay casos que son conocidos, más vas a saber vos que estás dentro del mundo del fútbol, donde los representantes quizás eh, perjudican o tienen consecuencias no tan buenas para la carrera del jugador. ¿Por qué crees que pasa eso? Y yo creo que Alguien que debería velar por los intereses del jugador. no, yo creo que se metió el dinero. Hoy en día tengo entendido cómo se manejan, y yo te robo a este jugador porque le ofrecí al padre $3.000, o le prometí una casa y te robo el jugador, y el jugador queda en el medio, y si vos alimentás con dinero a un pibe de 15 años que está en plena etapa de formación, que su cabeza tiene que entender que lo que tiene que hacer, formarse para poder jugar en primera división, está pensando si el representante me dio $3.000 o $4.000, y le está apagando sus sueños, ¿no? Su hambre. Me gusta eso. ¿A qué edad del jugador de fútbol aparece en la figura de representante? Vos a los 11 te mudaste a la pensión de Banfield. ¿A qué edad apareció el representante en tu vida, esa figura? Y de repente quizás al que yo tengo ahora, que más o menos uno cuando es chico no se acuerda de muchas cosas, pero ya existía en la época. Yo tenía 13, 14, 15 años, y ahí empezaban a aparecer algunos representantes yendo a ver jugadores. Hoy en día vas a ver un partido de esos inferiores y tenés más representantes que familiares que lo van a ver al jugador. ¿Y cómo funciona ese mundo? Porque, por ejemplo, no me pasó, pero yo soy representante y veo un pibe de 13 años que yo creo que juega bien. Me le acerco al pibe, me le acerco a la familia. ¿Qué le ofrezco a la familia para decir, che, en caso de que el chico llegue a primera, yo me encargo de representarlo? ¿Cómo funciona eso? Y primero hablar a los familiares cuando sos chico, y preguntarle la forma qué quieren hacer con su hijo, porque la verdad es un chico joven, que tiene 13, 14 años, quizás no tiene un pensamiento formado, no tiene
no tiene la capacidad como para pensar en el futuro, qué hago con esto, qué hago con lo otro, y quizás los padres son responsables. Y a mí siempre me gusta hablar con los papás y explicarle que el chico tiene que liberarlo, dejarlo crecer, que dentro de una cancha que se equivoque, que no esté nada, que solamente lo apoyen, que bueno, es difícil porque hoy, como te digo, los padres a veces quieren salvarse con su hijo que tiene 13 años y el representante juega con la necesidad de que el chico necesita... Pero ¿cómo funciona eso? Porque el representante recién dijiste, se acerca a un chico de 15 años y le da $3.000. Sí. ¿Con qué condición? ¿De que dentro de 3 años, si vota en primera, se los devuelve? ¿O cómo es? ¿Cómo es la ecuación? Y la verdad que no sé cómo funciona, pero la verdad que ya darle a un chico de 13, 14 o 15 años $3.000, que quizás en su vida lo vio, quizás le estás apagando sus sueños y no le estás dando valores. ¿Eh? Vos no tenés que darle el pescado, tenés que darle la caña, ¿no? Bueno, esto es lo mismo para un jugador de fútbol. Yo priorizo más los valores y le enseño al chico que tiene que ganárselo. Quizás es muy difícil porque, bueno, lo vas a ayudar con botines, lo vas a ayudar con quizás un viático, que no, obviamente que tiene que viajar, quizás diferente, pero tampoco lo voy a llenar de oro para después llegar con 18 años y ya no tiene el hambre que quizás tenía a los 13 años. Está buenísimo lo que decís, porque entonces la función del representante, si bien por lógica es que maneje lo económico del jugador, también tiene otras funciones que más desde lo humano, más desde lo educacional, más desde la contención, desde el aprendizaje. Y yo creo que sí, los valores, inculcarle valores al jugador, que se lo gane él mismo, porque yo le estoy dando un auto a los, no sé, a la familia, o le estoy comprando una casa, no le estoy mostrando los valores que realmente necesita el jugador para decir, loco, me lo gané. Esto es mío, no es tuyo, te lo ganaste, estoy muy feliz porque es así, vos tenés que acompañarlo y mostrarle que la vida no es fácil. La vida no es fácil, el jugador de fútbol va a sentir frustraciones, a veces el entrenador, ¿qué sabe un representante que no entiende de fútbol? ¿Qué sabe si el chico ayer comió o se siente frustrado porque fue al banco? ¿Qué va a saber decirle al jugador de fútbol las palabras justas para que él se sienta o tranquilo? ¿Qué va a saber? Decime la verdad, no sabe. Yo sí sé. Los jugadores de fútbol sabemos cómo hablarle a un chico que está frustrado, que el entrenador quizás lo puso a otro y él se sintió mal. No saben, es así, en la realidad. Obviamente que después al jugador de fútbol, si quiere ser representante y demás, tiene que saber el lado del empresario como para saber el tema después si viene una venta o cómo planificarlo y demás, pero esta parte de hablarle a un futbolista, creo que solo el futbolista o el padre mismo sabemos qué decirle, ¿no? Entonces vos considerás que es necesario que se involucren los exfutbolistas dentro del mundo del fútbol, más allá de los roles capaz más comunes como puede ser entrenador o algunos dirigentes, que se involucren en todos los aspectos? Bueno, a mí me encantaría, lo que pasa es que hoy en la industria, obviamente que todo el mundo sabe que a veces no te dejan entrar, es muy complicado, hay muchos representantes que tienen, que tienen todo armado, y nosotros lo que realmente queremos, realmente nos cuesta, parece mentira, pero al jugador de fútbol que dejó de jugar, nos cuesta el doble entrar en la industria, lo que es la parte fuera del fútbol, que es la parte B, que no se ve, que es hablarle al jugador, estar en el día a día. Esa parte a veces no te dejan entrar, los mismos dirigentes. Es muy complicado, pero bueno, es así, el fútbol se maneja así. Bueno, pero está buenísimo lo que decís, porque hay veces o por lo menos la mayoría de las personas dice, bueno, el fútbol industria es así, es parte, hay que aceptarlo, pero hay otros, por lo menos con lo que te estoy escuchando, es que dicen, no, está nada, podemos modificarlo desde adentro, este mundo. ¿Qué crees que es lo principal que puede modificar gente como vos que se involucra, que fue exjugador y que se quiere meter al barro? Bueno, la experiencia de lo haber vivido, que no es poca, que haber estado fuera de tu país, estando en un fútbol de Grecia, de España, de Italia, de Brasil, mostrarle lo que uno vivió y obviamente no ser, como se dice, cabeza de termo, seguir aprendiendo las cosas que quizás uno no se capacitó. En mi caso sí me estoy capacitando, que es gestor deportivo, que ya lo hice. Obviamente que hay que seguir
profesionalizando, hay que aprender, pero creo que, que podemos hacer un mix. El jugador de fútbol puede hablar con el dirigente y llegar a un acuerdo y nada, yo considero que siempre tenés que tener la experiencia de un chico que haya jugado y la experiencia de un formador que ha pasado por muchos clubes o está hace mucho tiempo en un club. Siempre es bueno escucharlo. De cambio de tema, ¿qué tan importante crees que es la prensa en la carrera de un jugador? ¿Puede potenciarla? ¿Puede hacerle algo en contra de esa carrera? Y depende de cómo uno lo toma. Nosotros, por ejemplo, en nuestra época, van cambiando las épocas, Tini. Acá, en nuestra época, quizás teníamos que hacer 2 campeonatos muy buenos para decir, este chico crack, este chico juega bien de verdad. Hoy quizás te alcanzan con 2 jugaditas y un golazo, que es mérito, obviamente, está buenísimo. Pero ahí ya el chico quizás, si no está bien de cabeza, si no tiene una buena formación, y si no tiene aquellos valores que nosotros estamos hablando, quizás el chico es desviado, ¿viste? Se desvía, dice, o el papá va al barrio y dice, mirá, mi hijo es un fenómeno, o está el representante que quizás con 2 partidos ya lo quiere vender, y la necesidad del club mismo de que porque hizo malas cosas y quiere tapar algunos huecos, entonces tiene que venderlo y no se queda acá en el club. La situación del país tiene mucho que ver también, o sea, todo un tema que tenés que charlarlo. Pero como te digo, si no está bien de la cabeza el jugador en sí, creo que te desvías. Y el tema de los periodistas, porque viste que hay como una enemistad que se creó entre el periodismo deportivo y el jugador de fútbol. ¿De dónde crees que parte? ¿Por qué el jugador es tan reacio al periodismo? Y yo creo que porque quizás no se mide a veces las cosas en que nos critican, y se mide más, quizás se van al lado también en lo personal y a mí no me interesa que me critiquen futbolísticamente porque es normal, pero a veces hay cizaña, a veces hay periodistas que quizás van más allá para ganar un puntito más de rating o quizás es válido, yo no, cada uno vive como puede, pero digo, con lo que pasó con la selección argentina. Sí. ¿Crees que existe el periodismo objetivo? Es muy finito, es muy finito, es muy finito de hablarlo, es difícil, porque bueno, pero bueno, creo que cada uno trabaja para un medio, no te digo que te baja en línea, pero obviamente que si estás en un medio tenés que hablar a favor de tal y si estás en otro medio tenés que hablar a favor del otro. Pero bueno, creo que yo también, yo creo que existe el periodista en el medio, tengo fe de la buena leche, hay periodistas que yo lo tengo allá arriba y que lo miro y cada uno puede elegir a quién mirar, ¿no? ¿Qué lugar crees que ocupa el jugador de fútbol en este fútbol industria? ¿Es el partícipe necesario para que funcione todo o termina siendo quizás un preso del sistema, de muchos intereses que hay alrededor de él? Bueno, no podemos decir que el fútbol no es un negocio, ¿no? Y que uno con el tiempo, como hablábamos, a los 20 años uno no sabía, no se enteraba de muchas cosas y quizás a los 30 sí. Entonces, es hipócrita decirte que a veces quedamos en el medio y sí, te voy a negar, que a veces no te voy a negar eso, que bueno, el futbolista sabe de eso y bueno, pero el futbolista quiere jugar al fútbol, quizás no entramos en esa y sabemos que hay a veces cosas que no nos gustan, pero nosotros, como te digo, yo en mi caso me preparaba de otra manera, quería jugar, quería hacer feliz a la gente, al club, quería demostrarme que bueno, salir de esa industria, intentar salir que vos estás hablando, eso es verdad. ¿Crees que la gente va a poder entender que quizás el jugador solo quiere jugar o solo quiere darle alegrías en vez de, por ejemplo, no sé, a mí siempre me pregunto en cómo funciona la cabeza de un hincha que en la semana agarró e insultó al jugador por redes sociales, llega al micro y les tira piedras o los insulta, sale a entrar en calor y los chiflan, pero después les pedís que ganen. Es medio como hasta medio hipócrita. Sí, es difícil, es muy finito, es muy complicado.
como te digo, también tiene que ver mucho la situación del país, aunque Sí. vos miremos para otro lado, pero es así. A veces cuando la situación del país, y más sumado al fanatismo, la gente va a la cancha y quizás a veces no mide quizás su frustración o quizás lo rajaron del laburo, hay que entender la situación de cada persona. Y bueno, creo que es un país muy futbolero y a veces hasta de más, y hoy con las redes sociales. Por eso digo, y mi idea como ex jugador de fútbol, bueno, soy jugador de fútbol, pero mi idea siempre fue que en las inferiores, hoy que estamos con las redes sociales, que haya un curso en cada club, alguien explicándole el tema de redes sociales, que no lo veo. Y tiene que haber en cada club, tiene que haber un agente especializado, ustedes que andan con las redes sociales, considero que tiene que haber un profesional explicándole lo que es las redes sociales, porque el futbolista quizás no está acostumbrado a ese tipo de cosas, de situaciones, entonces quizás si está un profesional antemano, quizás le explica para el futuro y quizás lo afronta mejor, ¿no? Cuando llega primero. Espectacular. Bueno, hasta acá, Jesús. Bueno, Muchas gracias no, por la por favor, charla. Tini, gracias por venir. Así que, dale, te agradezco.